Y también pedirles, y esto sí encarecidamente, que en la medida de lo posible mantengan muteados los micrófonos, para que no acople, para que podamos escucharnos bien, y proponerles que durante toda la presentación pueden ir haciendo sus comentarios, inquietudes, preguntas en el chat. Nosotras con Florencia vamos a ir relevando todos esos comentarios para que cuando Yago termine su presentación podamos leerlos y podamos aprovechar ese como un espacio de intercambio. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, y les agradecemos mucho estar acá. Un gusto. Le paso la palabra a Yago, obviamente. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en este sábado casi otoñal, aunque estamos en primavera. Eh, bueno, vamos a las cosas. Se me ocurrió, primero tengo que agradecer a Luciana por haber impulsado mucho la idea del seminario eh, y bueno, activarla, ponerla en marcha, y a Florencia Gastaminza, que realmente es un bastión en la organización, en ordenar todo esto, en las inscripciones, y bueno, ha sido y es fundamental para este trabajo. Se me ocurrió esta charla de hoy a la tarde. ¿Por qué Castoriadis hoy? Porque me parece justamente que este es un momento apropiado para volver sobre Castoriadis. Y es de alguna manera un modo de volver a presentarlo, a representarlo en sociedad. Muchos sabrán que el contacto mío con la obra de él data de principios de los años 90, y a partir de ahí se dieron una serie de desarrollos, actividades, publicaciones, que sería muy extenso eh, contarles, tanto aquí como afuera del país, dado que es una obra que, si bien no ha tenido la difusión que merece, sin embargo hay mucha gente interesada y hay distintos grupos que trabajan su obra en México, en España, en Brasil, etc. Desde hace unas semanas yo la verdad que estaba pensando cómo encarar esto, porque me resulta extraño volver a mí también a hablar de Castoriadis. Si bien es alguien presente, muy presente en mi obra, está como incorporado, está internalizado de alguna manera, diría, su pensamiento. Hacía mucho que no hablaba de él específicamente. Y realmente no sabía cómo hacerlo, y ocurrió algo que me permitió decidir cómo iba a hacerlo. Vino inesperadamente una ayuda que voy a compartir con ustedes. Se trata de un sueño que tuve, un sueño que soñé en estos días, que vino a ayudarme. Así que voy a correr el riesgo de compartir el sueño que tuve con ustedes, de compartir parte de mi vida onírica. El sueño consiste en que me encuentro con Slavoj Zizek en un cuarto. Él vino a dar una conferencia. Su aspecto es más bien bufonesco y habla el castellano perfectamente, lo cual me sorprende. En medio de una charla, de la cual recuerdo algunos fragmentos, le pregunto si conoce la obra de León Rositzner. Me dice gestualmente como que sí, pero yo tengo la impresión que lo hace para no frustrarme. Luego de esto nos abrazamos un largo rato, en un abrazo lleno de emoción, como si fuéramos viejos conocidos. Él se va y me doy cuenta que olvidó sus notas. Antes de salir, para alcanzárselas, veo que hay alcohol en gel en una mesa y me doy cuenta de que no utilizamos barbijos en ningún momento. Salgo apresurado a llevarle los papeles, intento salir por una breve escalera que tiene un molinete, pero por ahí no se puede pasar porque hay una medida sanitaria. Paso por otro lugar, cruzo un patio enorme, ingreso a lo que en ese momento me doy cuenta que es la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, la antigua Facultad de Filosofía y Letras en la calle Independencia. Hay un grupo de personas a mi izquierda y les pregunto si saben dónde está Zizek. Una de ellas, a quien reconozco, me dice que está en el aula 6. Camino por un pasillo, es un caminar laberíntico. Me doy cuenta que nadie
está utilizando barbijos, lo cual me preocupa. Alguien tose, yo entonces paso rápido. Subo por la escalera, las aulas no están numeradas, me paro en la puerta de un aula hasta que me doy cuenta que ahí no está Zizek. Hasta ahí el sueño. ¿Qué puedo decir? ¿Qué asocié con este sueño? En principio me da la impresión que es uno de esos sueños de arriba, tal como Freud los denominaba, que tiene que ver con la presencia de alguna problemática aburrida durante la vida diurna, algún problema sin resolver. Por supuesto que el sueño aparece con deformaciones y está ligado con un deseo inconsciente, y hay desplazamientos y condensaciones que ahora voy a pasar a elucidar. Entonces fui tomando los elementos y me fueron conduciendo de modo inesperado hacia este lugar que voy a empezar a relatarles. Zizek, de quien estuvimos hablando hace unos días con mi amigo Carlos Bussetti, y que evidentemente quedó como resto diurno, Zizek fue uno de los interlocutores de un importante homenaje que se le hizo a Castoriadis en New York al poco tiempo de su muerte, ya que Castoriadis falleció en diciembre de 1997. Mi encuentro con la obra de Castoriadis se lo debo a Luis Horstein, quien a su vez tomó una recomendación de León Rositzner, que le dijo: lee a este tipo, te va a resultar interesante. Con Rositzner compartí una mesa homenaje a la obra de Castoriadis allá, creo que en 2004, no estoy seguro. Así en Zizek se condensan varias personas conocidas y queridas por mí. Abrazarlo a él es abrazarlos a todos, y de alguna manera compartir con ellos mi preocupación por lo que la pandemia está produciendo. Abrazos sin barbijos. Se cumple mi deseo de que esto termine, al mismo tiempo que sé que esta peste está presente. La persona que me dice dónde está Zizek es un desplazamiento, un claro desplazamiento de mi amiga Leonor Sapolsky, con quien nos rompimos la cabeza tratando de entender la institución imaginaria de la sociedad, el libro más importante de Castoriadis, y nos reunimos incansablemente. Ella falleció luego del encuentro internacional que hicimos en 2005 con un grupo, y seguramente a ella es también a quien abrazo, en la figura de Zizek. El aula 6, en la cual Zizek no está, se me ocurre que es la entrada a este lugar virtual en el que estamos ahora, porque el 6 es mi número, el día de mi nacimiento. Y aquí estamos. Digo estamos. ¿Por qué? Lo digo apelando y reformulando algo sostenido por Freud. El pensamiento como un precipitado de identificaciones, transformaciones y apropiaciones del pensamiento de otros con los cuales se dialoga a lo largo del tiempo en un diálogo siempre vivo. Esto genera un laberinto interno, el pensamiento es un laberinto interno complejo, y en el sueño los pasillos de la facultad son laberínticos. Castoriadis se refirió justamente al pensamiento y al laberinto en su primer tomo de las encrucijadas del laberinto, en un párrafo medianamente extenso que quiero compartir con ustedes porque siento que hace mucho sentido a lo que luego vamos a ir viendo y a lo que acabo de decir, y seguramente a este encuentro y lo que me gustaría que deje este encuentro. Dice Castoriadis: en el mundo de la vida podemos preguntar y preguntarnos, ¿por qué? O, ¿es cierto que? La respuesta a menudo es incierta. ¿Qué es aquel objeto blanco que está allá? Aristóteles dice, es el hijo de Cleón. Pero nosotros no preguntamos lo que pregunta Aristóteles. Preguntamos, ¿qué es ver? ¿Qué es eso que ve? ¿Qué es el que ve? Más aún, ¿qué es la pregunta misma? ¿Y la pregunta? En cuanto nos preguntamos esto, el paralaje cambia. Ya no estamos en el mundo de la vida, en el paisaje estable y en reposo, donde podíamos pasear nuestra mirada según un antes y un después ordenado. La luz de la planicie ha desaparecido. Las montañas que la delimitaban ya no están ahí. La risa innumerable del mar griego de ahora en más es inaudible. Nada está simplemente justapuesto, lo más cercano y lo más lejano. Las bifurcaciones no son sucesivas, son simultáneas y se interpenetran.
La entrada en el laberinto es inmediatamente uno de sus centros, o mejor dicho, ya no sabemos si es un centro, ni lo que es un centro. Por todos lados desfilan las galerías oscuras, se enredan con otras que no se sabe de dónde vienen y acaso no van a ninguna parte. No había que dar este paso, había que permanecer afuera, pero ya ni siquiera estamos seguros de no haberlo dado desde siempre, de que las manchas amarillas y blancas de los asfódelos que vuelven a perturbarnos por momentos hayan existido en otra parte que no sea en la faz interna de nuestros párpados. La única elección que nos queda, penetrar en esta galería antes que en aquella, sin saber a dónde podrán llevarnos estas, sin saber si no nos traerán eternamente a esta misma encrucijada o a otra que sería exactamente igual. Pensar no es salir de la caverna, le está diciendo Castoriadis a Platón, obviamente. Pensar no es salir de la caverna, ni reemplazar la incertidumbre de las sombras por los contornos recortados de las cosas mismas, la luz vacilante de una llama por la luz del verdadero sol. Pensar es entrar en el laberinto, más exactamente hacer ser y aparecer un laberinto, mientras que uno hubiera podido quedarse echado entre las flores con la cara al cielo. Es perderse en galerías que no existen más que porque las excavamos incansablemente. Es dar vueltas en el fondo de un callejón sin salida cuyo acceso se cerró tras nuestros pasos hasta que esta rotación abra inexplicablemente figuras practicables en la pared. Esto decía Castoriadis sobre el pensar y el laberinto. Castoriadis, que de muy joven estudió filosofía, economía y derecho en Grecia, se afilió al Partido Comunista Griego, militó contra la ocupación nazi, se hizo trotskista y perseguido a partir de un golpe de derechas y también por el Comité Central del Partido Comunista, se exilió en París. Allí fue con el salvoconducto de realizar su tesis de doctorado en filosofía, algo que jamás llevó a cabo. Creó junto con Claude Lefort, Jean Laplanche, Lyotard, Morin, Debord y otros, la revista y grupo Socialismo Barbarie, allá por 1948. Ese grupo se va a separar de la corriente trotskista y será también un grupo de activistas. A lo largo del tiempo, Castoriadis va a tener un enfrentamiento con Sartre por la defensa que éste hacía de la Unión Soviética. Sartre, quien dijo de Castoriadis que siempre estuvo en lo acertado, pero en el momento equivocado. A lo que el griego le respondió que Sartre tuvo la virtud de estar equivocado siempre en el momento justo. Castoriadis creyó ver en la Revolución Húngara de 1956 la confirmación de sus teorizaciones y la festejó con largas improvisaciones jazzísticas en el piano, porque también era músico, con amigos músicos como Ornette Coleman, uno de los creadores del free jazz, que diseñó tapas de algunos de los libros de Castoriadis. Coleman también ha sido artista plástico. Pero Castoriadis se va a desencantar de la Revolución Húngara años después por el ascenso de la burocracia. Comienza a analizarse a principios de los años 60 y se acerca a la Escuela Freudiana de París. Va a asistir al seminario de Lacan hasta 1968, participando en la ruptura del mismo, entre otros, junto con Piero Lanier, con quien se va a casar en esa época. En el 68, las calles de París aparecieron con pintadas que reproducían frases tomadas de Socialismo Barbarie, entre ellas, la imaginación al poder, una frase de Castoriadis. De hecho, Daniel Cohn-Bendit o Daniel Rojo escribió junto con Castoriadis un libro que se llama De la ecología a la autonomía, y sabemos que Daniel Rojo fue uno de los líderes de la revuelta de mayo del 68. Castoriadis va a iniciar un largo periodo de pensamiento, un tanto previo a mayo del 68 y que va a continuar después de este, hasta llegar a su texto Balance provisional del marxismo en los años 70, que es la primera parte de la institución imaginaria de la sociedad.
porque va a ser un viraje hacia el movimiento autónomo de los obreros y finalmente de toda la sociedad. En ese momento va a decir que entre ser marxista y revolucionario, elige esto último, iniciando al mismo tiempo un regreso al pensamiento filosófico y profundizando su formación analítica. Va a dejar su profesión de economista, de la cual vivió durante años, para dedicarse al psicoanálisis desde principios de los años 70 hasta su muerte. Su crítica de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la cual dirá que sus 4 palabras eran 4 mentiras, lo va a llevar en un libro que se llama Ante la guerra, escrito junto con Jacques Attali, a quien después voy a mencionar seguramente. Lo llevó a introducir la idea de la destrucción del lenguaje, algo que también ocurría en las sociedades capitalistas, es decir, la degradación del lenguaje a señales y contraseñas, habiendo perdido gran parte de su raigambre simbólica, cosificándose. Luego esta idea la va a continuar en el avance de la insignificancia, ya en los años 90. La historia, para él, es la lucha entre 2 significaciones imaginarias sociales, que deben ser pensadas, recomiendo, por lo menos para empezar a entender algo de lo cual se trata, a estas significaciones imaginarias sociales como ideas, no en el sentido platónico, sino como aquello que da lugar al universo simbólico que rige en una determinada época. Ejemplos de esto, por ejemplo, Dios es una significación imaginaria social, lo mismo que la economía, la libertad, la fraternidad, y son imaginarias y sociales porque son producto de lo que Castoriadis denominó imaginario social instituyente, y es una creación colectiva y anónima. Estas significaciones imaginarias sociales determinan modos de pensar, de sentir y de hacer social comunes. Hacen a la subjetividad de época y más profundamente a un modelo antropológico que hace y al mismo tiempo es creado por la sociedad. Los atenienses crearon Atenas. Atenas creó a los atenienses en un círculo de creación que no tiene principio ni fin. La creación va a ocupar en Castoriadis un lugar central, no solo en la historia, a la cual va a definir como la creación y destrucción de significaciones imaginarias sociales, sino también en el psicoanálisis, ya que allí la creación va a consistir en la creación de una nueva instancia psíquica que va a llamar subjetividad reflexiva y deliberativa. Al hablar de creación, Castoriadis lo va a hacer sosteniéndose, proponiendo una ontología en la cual el ser no está plenamente determinado, por lo cual puede dar lugar a la aparición de nuevas figuras, sea del pensamiento, del psiquismo en general o de la sociedad. Luego voy a volver sobre estos puntos. Castoriadis fue director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París durante más de una década, y sus últimos seminarios, que aún no han sido publicados, de 1994 y 95, están dedicados al psicoanálisis. Su gran obra, nunca publicada, fue El elemento imaginario. Hubiera sido el elemento imaginario. En esa obra nunca realizada, pero que está dispersa y presente en toda su publicación, en toda su obra, en esto yo recuerdo, la película nunca filmada por Federico Fellini. Esa película se iba a llamar El viaje de Mastorna. Es un juego de palabras que se refería en realidad a Mastroianni, retorna, Mastroianni, su gran amigo. Fellini decía que era como un barco hundido del cual cada tanto fragmentos salían a la superficie y que entonces estaba presente en toda su obra fílmica. Castoriadis dedicó parte importante de su obra, la parte final de su obra, al análisis de la tragedia, en términos de su relación con la enseñanza que deja para las sociedades y también para los sujetos, ligado a la presencia en la misma de la significación de la mortalidad, la advertencia
de que no deben sobrepasarse determinados límites, ya que superados los mismos se desata la ibris, la desmesura. También voy a volver sobre esto luego. Porque ahora quiero subrayar un poco más por qué me parece que hoy es importante volver sobre Castoriadis. En principio, por la crítica profunda que hace de que él va a llamar el pensamiento heredado, por la radical tarea de desmontaje de dicho pensamiento, que es un pensamiento determinista, teleológico, anclado en la lógica aristotélica. Va a proponer que la sociedad y la historia son productos de la creación humana. Creación, como dije, que también se da al interior del psiquismo. Creación ex nihilo, de la nada, pero no en la nada, porque no se produce sin condicionantes o determinaciones. Se trata de la creación de lo radicalmente nuevo, de creación de nuevas determinaciones, de aquello que no puede volverse a sus condiciones de origen, que no se encuentra contenido en las mismas, que no existe en potencia. Ejemplos tenemos muchos. Por ejemplo, el pasaje de la sociedad feudal a la sociedad burguesa capitalista. ¿Sí? Allí aparecen nuevas figuras, nuevas formas que no están contenidas en lo anterior, pero de las cuales encontramos algunos elementos en lo anterior que condicionan de alguna manera la aparición de esto. Recomiendo el libro Calibán y la bruja, donde Federici hace un recorrido extraordinario, separándose del marxismo clásico, aún siendo ella marxista, mostrando que nada indicaba que al feudalismo le iba a suceder el capitalismo, que podían haber pasado otras cosas. Esto le permite a Castoriadis elaborar lo que él llama el proyecto de la autonomía. Para la sociedad, el psiquismo, el pensamiento. Porque puede crearse lo radicalmente nuevo, entonces la psique, la historia, la sociedad, el pensamiento pueden dar lugar a nuevas formas. Esta tarea de deconstrucción del pensamiento heredado la realiza sobre todo en su texto fundante, La institución imaginaria de la sociedad, cuya tesis central es la de la existencia del elemento imaginario, sea en el psiquismo como imaginación radical o en la sociedad como imaginario social instituyente. Así, la psique, la sociedad y la historia son producto de la existencia de dicho elemento, denominado imaginario radical, que crea, por un lado, representaciones, afectos y deseos en el psiquismo y significaciones imaginarias sociales en el dominio histórico-social. No podrá hablarse a partir de esto de un fin trazado de antemano, sea para el psiquismo como para la sociedad. Las reflexiones de Castoriadis en lo referido, perdón, estoy mirando porque me lleva algún mensaje, pero no es de aquí. Por ahí alguien que quería comentarme algo. No sé si voy muy rápido o está bien así, cualquier cosa me avisan. Yo sé que es un poco complejo, sobre todo para quienes no han tenido un acercamiento a la obra de Castoriadis, hay terminología, hay un modo de pensamiento que no es el más habitual. Las reflexiones de Castoriadis en lo referido a la indeterminación se inician en este texto y tienen que ver con lo que ya dije, su crítica del pensamiento heredado. Crítica que realiza principalmente en lo referido a las leyes de la historia expresadas en el marxismo, hegelianismo, que no permiten plantear la cuestión de la creación. En el lugar de las leyes de la historia y del desarrollo autónomo de las fuerzas de producción o el espíritu de la historia, Castoriadis va a ubicar en ese lugar al elemento imaginario. A partir de esta idea puede sostenerse que la sociedad no es producida por leyes de la historia, por el desarrollo de las fuerzas productivas, o que la historia puede reducirse a la historia de la lucha de clases, para pasar a ser, por un lado, un magma de sentido creado por el imaginario del colectivo, y por otro, deviniendo la historia en la historia de la creación de significaciones imaginarias sociales. Hay así una ruptura
que él hace con todo el pensamiento teleológico, tanto a nivel del sujeto como de la sociedad. Por lo tanto, no hay fin, no hay un sentido. La historia no tiene un sentido que esté dado de antemano. Al contrario, la historia es la historia de creación de sentidos. La experiencia misma del psicoanálisis permite ver que la historia es creación y no fatalidad, y que puede tener desvíos y modificaciones. Lo que parecían determinaciones inexorables pueden ser relativizadas. La historización irá de la mano del trabajo sobre las determinaciones, lo cual implicará la creación de nuevas determinaciones. Esto rompe con la idea de la determinación última, palmo a palmo en el ser. No para decir que no existe la determinación, sino para decir que hay en lo que es, en el ser, una dimensión de indeterminación, más notoria cuanto uno más se aleja de las ciencias llamadas duras, aunque esto hasta hoy mismo está en cuestión, y que esta indeterminación es posición de surgimiento de nuevas determinaciones. Cito a Castoriadis, en este texto escrito en 1975. La situación filosófica y científica presente, consecuencia directa de la actividad cognoscitiva de los últimos 75 años, requiere imperiosamente una reflexión acerca del modo de ser y la lógica de la organización de los nuevos objetos que son las partículas elementales y el campo cósmico, la autoorganización del ser vivo, el inconsciente o el histórico social, todos los cuales, y cada uno de manera diferente, pero no menos cierta, cuestionan radicalmente la lógica y la ontología heredadas. Una cuestión que quiero destacar como central, que también lo es para toda elucidación política y proyecto de transformación. En Castoriadis, psiquismo y sociedad son inseparables y al mismo tiempo son irreductibles. Así hay que pensar que así como el otro está integrado siempre a la vida psíquica, también lo está la sociedad. Pero también la sociedad no puede existir sin reconocer y al mismo tiempo verse afectada por el modo de ser del psiquismo, que Castoriadis va a expresar sobre todo en un capítulo central de la institución imaginaria de la sociedad. La sociedad no puede existir sin la capacidad sublimatoria e identificatoria del psiquismo, así como la psique no puede existir sin la creación colectiva de objetos socialmente creados para la sublimación y objetos identificatorios. Para lo cual, la sociedad debe proveer de significaciones imaginarias sociales que crean el sentido diurno de la sociedad al cual pertenecen dichos objetos y modelos. Interfaces entre la psique y la sociedad hacen a un círculo de creación. Volvemos a los atenienses creando Atenas y a esta creándolos en un círculo de creación. También en Castoriadis hay que resaltar su insistencia en la creación de una nueva instancia psíquica como es la subjetividad reflexiva y deliberativa. Porque el psicoanálisis es pensado como una praxis. Los fines del análisis ya están implícitos en sus medios. La asociación libre es la liberación de la imaginación radical, separada del yo, generalmente por la institución social que impide el libre juego de la imaginación. A través de un laberíntico recorrido histórico transferencial y a través de distintos estratos psíquicos se produce la autoalteración del paciente. Así todo análisis debiera llegar a un punto crucial, la mortalidad. ¿Qué quiere decir con esto Castoriadis? Que se trata de dejar de ser quien se era para devenir otro. Alteridad en el ser que implica la muerte de quien se era, la destitución del amo narcisista, sea en el otro o sea en la psique del sujeto. Esta autoalteración es también efecto de la alteración de la relación entre las instancias psíquicas, es decir, de la relación del yo con los ideales, con el superyo, con las pulsiones y deseos que anidan en el ello. El yo debe poder tomar contacto, debe poder dejarse alcanzar
por los elementos de las otras instancias de la psique, fantasmas, deseos, pulsiones, para reflexionar sobre ellos y decidir en la medida que les sea posible. Castoriadis postula una doble basculación del ello hacia el yo y del yo hacia el ello. Ese es el trabajo analítico. Y esto no es ni más ni menos que lo que se produce en la demanda realizada al paciente de que asocie libremente, que libere dichos elementos sobre los cuales el yo debe volver. Lo que en realidad ocurre es que en dicha operación se va produciendo la creación de una nueva instancia psíquica, que es la finalidad del análisis. Dicha instancia es en realidad una actividad incesante de reflexión sobre los productos del psiquismo, incluyendo al propio yo, sus defensas, su mundo identificatorio. A esto es a lo que Castoriadis denomina subjetividad reflexiva y deliberativa. Curiosamente, o no, Castoriadis va a extender esto a la sociedad. Una sociedad que promueva la autonomía es una sociedad que crea sujetos reflexivos y con capacidad de deliberación, capaces de mirar todo el mundo instituido, de tomar contacto con sus significaciones y decidir qué quiere hacer con ellas. Allí podríamos retomar una idea de Castoriadis, entonces extendiéndola a la sociedad. Allí donde no había nadie debe de venir un nosotros. Allí donde existe el poder de creación del colectivo debe advenir el accionar lúcido del mismo, para apropiarse de dicho poder, que si no, se apodera del colectivo. Tanto como donde el ello estaba, el yo debe advenir y viceversa, para apropiarse de su potencia creadora, nunca para sofocarlo o desecarlo. Es decir, el yo debe apropiarse de la potencia creadora que adviene del ello o del inconsciente, como lo querramos pensar. Se trata en suma de tener otra relación, sea que se trate del sujeto o del colectivo social, con sus respectivos destinos. Para Castoriadis, la historia de estos últimos 5 siglos, que coinciden con el surgimiento del capitalismo, puede entenderse como la historia de la lucha entre 2 significaciones imaginarias sociales. Por un lado, la significación imaginaria del proyecto de autonomía. Esta es aquella referida a la búsqueda de una sociedad de iguales, centrada en la interrogación de sus instituciones y que se reconoce como creadora de sus propias leyes. Proyecto creado en la Grecia del siglo V a.C., que encuentra nuevo impulso en la Revolución Francesa, en la Americana y en la emancipación de las colonias de la América del Sur. A diferencia de lo ocurrido en Atenas, esta vez el proyecto de la autonomía busca extenderse a todo el mundo. La obra de Marx y Engels forma parte de este movimiento, no lo inaugura, lo mismo que las luchas del proletariado durante el siglo XIX, buena parte del siglo XX, la revolución de los soviets, la primavera de Praga, el mayo francés, el cordobazo, el movimiento de los sin tierra, el movimiento zapatista de liberación nacional, la lucha antiglobalización, la revuelta de diciembre de 2001 en la Argentina, los movimientos de las mujeres, los jóvenes de las minorías, las llamadas minorías sexuales, etc. Nótese que todos estos movimientos implican el surgimiento de mecanismos de democracia directa. La otra significación, la del capitalismo, propone un dominio absoluto, que Castoriadis burlonamente va a denominar racional, entre comillas. Un dominio absoluto de la naturaleza y de la producción, promoviendo el crecimiento ilimitado de las fuerzas productivas, la acumulación, el enriquecimiento, el consumo también ilimitado. Si no ha destruido lo existente hasta ahora, es porque se le opuso el otro proyecto que consiguió morigerarlo a través de las conquistas de los proletarios, las mujeres, los jóvenes, las minorías étnicas, los movimientos pacifistas, ecológicos, etcétera, etcétera, como ya mencioné. Mencioné el arribo de Castoriadis en la década de los 90 a la noción de avance de la insignificancia, que al mismo tiempo es un diagnóstico sobre una nueva fase de las sociedades capitalistas occidentales.
El avance de la insignificancia es la depredación del campo del sentido, como consecuencia de la crisis de modelos identificatorios, de la mano de una aceleración constante de la temporalidad, producto de la creación también constante de nuevas necesidades, de objetos para satisfacerlas y de una fiebre de acumulación, de enriquecimiento, que produce una lógica de pauperización y exclusión. Esto produce esa crisis de sentido denominada avance de la insignificancia, que es una crisis del mundo de la significación. Avance de la insignificancia que produce a su vez, y es reforzado, por una crisis de los tipos antropológicos que una sociedad necesita para existir y reproducirse. Pone en crisis los tipos antropológicos que estuvieron presentes durante buena parte del siglo XX. Los educadores, los jueces, los trabajadores, los estudiantes, los médicos, o la función de los adultos a cargo de la crianza de los hijos, son tipos antropológicos en crisis. Nadie sabe bien cuál es el sentido de su función, ni la misma está identificada y ocupa un lugar claro y diríamos respetado en el colectivo. Más bien, estos lugares, estos tipos antropológicos, tienden a degradarse, conjuntamente con lo cual la idea de nosotros tiende a desvanecerse en una sociedad altamente fragmentada en la cual los conflictos se sectorizan cada vez más. El capitalismo entra en esta fase abiertamente depredatoria al haber a su vez entrado en un ocaso, por lo menos momentáneo, de su proyecto contrario, del proyecto de la autonomía, que lo limitaba. Así, y ya acercándonos al núcleo que está más bien cerca del final de lo que yo quiero compartir con ustedes, voy llegando a lo que hoy está presente bajo la forma de una pandemia. Porque esto justifica más por qué hoy Castoriadis. Una pandemia anunciada y que en diversos lugares hemos sostenido que es la consecuencia de su forclusión en el discurso del colectivo. Esta forclusión es otro de los aportes al avance de la insignificancia. Pero para ir entrando en este tema me gustaría recorrer lo que Castoriadis sostuvo en el libro, un libro muy poco conocido que se llama El mito del desarrollo, que se publicó en 1980. Tengan en cuenta la fecha, 1980. Es un libro en el cual también participó Edgar Morin, entre los conocidos, y también Jorge Sábato. Para él, en este texto, se trata de denunciar el amontonamiento masivo y tal vez irreversible de los daños infligidos a la biosfera terrestre, resultantes de la interacción destructiva y acumulativa de los efectos de la industrialización, efectos que desencadenan reacciones del medio ambiente que permanecen más allá de cierto punto desconocidas e imprevisibles y que finalmente podrían conducir a una avalancha catastrófica que rebasaría toda posibilidad de control, entre comillas control, a menos que el conjunto de la organización social, comprendida la organización psíquica de los hombres y las mujeres, sufriera una transformación radical. Esto es interesantísimo porque Castoriadis habla de que debería haber una transformación en la organización psíquica de mujeres y hombres, que debiera sufrir una transformación radical. En distintos lugares de su obra, Castoriadis lo que va a sostener es que para salir de este atolladero, o también para caer en alguno peor, porque creación no es sinónimo de lo bueno necesariamente, para salir de esto en un sentido positivo se necesitaría de la creación de un nuevo tipo antropológico. Han habido tipos antropológicos en la historia que de hecho dejaron de existir, como el tipo antropológico siervo, que dio lugar al proletario, también el del señor feudal y su pasaje o su transformación a ser un burgués. Las cuestiones planteadas en este texto de 1980 están ligadas a las ideas y concepciones fundamentales que han dominado
y formado la vida, la acción y el pensamiento de Occidente desde hace siglos. Por ejemplo, desarrollo, economía, racionalidad no son más que algunos de los términos que se pueden utilizar para designar ese complejo de ideas y de concepciones, la mayoría de las cuales continúan sin ser conscientes, tanto para los políticos como para los teóricos y para los colectivos. Es decir, son ideas, son significaciones no interrogadas y que forman parte de nuestro principio de realidad. ¿Sí? Principio de realidad que desde la cuna es incorporado por el infans y que no está y no ha sido sometido a una mirada crítica. De este modo, nadie o casi nadie se para a pensar, ¿qué es el desarrollo? ¿Por qué el desarrollo? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Desarrollo de qué? El estado normal de una sociedad actual es la capacidad de crecer indefinidamente. Lo que importa aquí es la coincidencia y la convergencia que se constata a partir, digamos, del siglo XIV, entre el nacimiento y la expansión de la burguesía, el interés obsesivo y creciente que se siente por los inventos y los descubrimientos, el desmoronamiento progresivo de la representación medieval del mundo y de la sociedad, el paso del mundo cerrado al universo infinito, la matematización de las ciencias, la perspectiva de un progreso indefinido del conocimiento y, fundamental, la idea de que el uso apropiado de la razón es la condición necesaria y suficiente para que nos volvamos, como dijo Descartes, dueños y poseedores de la naturaleza. El uso apropiado de la razón para volvernos dueños y poseedores de la naturaleza. Dicho brevemente, lo que cuenta de ahí en adelante es lo que puede contarse. Lo que cuenta es lo que puede contarse, numerarse, enumerarse, calcularse. Por otro lado, filósofos y científicos imponen una torsión nueva y específica al pensamiento y al conocimiento. No hay límites para los poderes y las posibilidades de la razón. Y la razón por excelencia, por lo menos si se trata de la res extensa, es la matemática. A medida que Dios calcula, se hace el mundo, sostiene Leibniz. No olvidemos que Leibniz acariciaba igualmente el sueño de un cálculo de las ideas, poder calcular las ideas. Y va a seguir sosteniendo Castoriadis, de aquí la idea curiosa, hoy todavía compartida por la mayoría de los científicos, de una progresión asintótica del conocimiento hacia la verdad absoluta. En una palabra, el movimiento se dirige hacia más y más mercancías, más años de vida, más decimales en los valores numéricos de las constantes universales, más publicaciones científicas, más personas con un doctorado de Estado y más quiere decir bien. Más de algo positivo y naturalmente desde el punto de vista algebraico, menos de algo negativo. ¿Pero qué es positivo o negativo? Así dice Castoriadis, llegamos a la situación presente. Por ello, finalmente, el desarrollo ha venido a significar un crecimiento indefinido y la madurez, la capacidad de crecer sin fin. Y así concebidos en tanto que ideologías, pero también a un nivel más profundo, en tanto que significaciones imaginarias sociales eran y siguen siendo consustanciales con un grupo de postulados que él describe y que yo no voy a repetir. Es decir, está hablando de que hay premisas inconscientes. Está volviendo sobre la idea de Lacan de que somos el discurso del otro. En una parte importante de la institución imaginaria de la sociedad, Castoriadis va a sostener que efectivamente somos el discurso del otro, pero que de lo que se trata es de poder poner una distancia con este discurso. La distancia del otro con mayúscula es el trabajo de la política y la distancia de los otros prehistóricos inolvidables es el trabajo del psicoanálisis, la distancia con el discurso de ellos. Para Hegel, el hombre era un animal enfermo, más bien se debería decir que el hombre es un animal loco,
que mediante su locura ha inventado la razón. Al ser un animal loco, ha hecho naturalmente de su invento la razón, el instrumento y la expresión más metódica de su locura. Ello es así. Podemos saberlo ahora, porque así se ha producido en realidad. Vale recordar la obra de Goya, llamada Los sueños de la razón engendran monstruos. Hoy podríamos decir que han engendrado un virus. Ahora bien, ¿de qué puede servirnos todo esto? Este saber puede ayudarnos mucho si nos hace capaces de denunciar y destruir la ideología racionalista, la ilusión de la omnipotencia, la supremacía del cálculo económico, el absurdo y la incoherencia de la organización racional de la sociedad, la nueva religión de la ciencia, la idea del desarrollo por el desarrollo mismo. Pero esto podemos hacerlo si y solo si no renunciamos al pensamiento y a la responsabilidad, si vemos la razón y la racionalidad en la perspectiva apropiada, si somos capaces de reconocer en ellas creaciones históricas del hombre. La crisis actual avanza hacia un punto en el que o bien nos enfrentaremos con una catástrofe natural o social, insisto, 1980, o bien, antes de enfrentarnos con esta catástrofe natural o social, antes o después de esto, los hombres reaccionarán de un modo u otro y tratarán de establecer nuevas formas de vida social que tengan un sentido para ellos. Esto no podemos hacerlo por ellos y en su lugar, ni tampoco podemos decir cómo se podría hacer. Lo único que está a nuestro alcance es destruir los mitos que más que el dinero y las armas constituyen el obstáculo más formidable en la vía de una reconstrucción de la sociedad humana. Estas son algunas de las cosas que Castoriadis sostenía allá por 1980. Y para ir terminando, yo comencé estas palabras con un sueño, ¿se acuerdan? El sueño con Zizek. No quiero terminar con una pesadilla, pero tampoco podemos ser ingenuos. Cuando Castoriadis estuvo en Buenos Aires la última vez, en 1996, un año antes de su muerte, al final de una conferencia extraordinaria que dio en la Facultad de Psicología, ahí en Independencia, justamente tal vez esta sea otra asociación posible para mi sueño, dijo que para él más peligroso que un pesimista es un optimista, porque un optimista está siempre lleno de ilusiones, y cuando las ilusiones se pinchan, él también se pincha. Personalmente creo que hay que ser prudentes, o que había que llevar adelante una especie de optimismo trágico, o un pesimismo lúcido. Pero, si no hay determinación completa en el ser, esa es nuestra llave para abrir las puertas de la autonomía, sea en el pensamiento, en el psicoanálisis o en la sociedad. Cornelius Castoriadis, Corneille, para los amigos, puede ser un cerrajero oportuno que nos ayude a crear esa llave para abrir la puerta hacia la salida de este mundo, o también esa masa que derriba el muro, ese muro compuesto por un cerco de certeza que no nos está dejando ver que hay otras formas de vida que podemos crear, que no sean insignificantes como las actuales y que estén al servicio de frenar esta desmesura que nos acerca cada vez más al abismo. Los sueños de una razón anclada en lo ilimitado engendran también un virus que, al decir de Berardi, está recodificando nuestra realidad y que podemos entender a este virus como una nueva significación imaginaria social que nos está determinando modos de pensar, de sentir y de hacer colectivos.
Esperemos que si esta es una nueva significación imaginaria social, podamos hacer todo lo suficiente para que no sea la última. Gracias. Bueno, sería lindo escuchar aplausos sincronizados. Gracias, Yago. Fue interesante. Voy a pasar a leer algunos de los comentarios. Antes que nada, me quedó una cuenta pendiente. Yago, ni bien arrancó la conferencia, nos agradecía a Flor y a mí por el impulso de este espacio que, no sé si se escucha bien porque se me corta un poquito, y bueno, y nos parecía importante también, por otro lado, agradecerte a vos, Yago, la disposición y las ganas que con toda esta conferencia también brindás, porque quería comentarles que esto surge con un equipo de adscriptas con las que estamos trabajando acá en La Plata, en la Facultad de Psicología, y me parecía importante decirlo porque de alguna manera también tiene que ver con mucho de lo que trae Yago en relación a este impulso y a estas ganas de seguir pensando, ¿no? En la clave en la que lo traía él. Así que quiero también nombrar y agradecerles a mis compañeras Valentina, Sofía y Juli, que han sido quienes en equipo ¿no? Me sentía como en la necesidad también de mencionarlas porque son quienes han impulsado este espacio. Si les parece, ha habido poquitos comentarios en el chat, pero voy a leer, aunque sea los que surgieron, y lo que por ahí les proponemos es que si tienen ganas de tomar la palabra, más allá de que no hayan escrito, que por ahí se vayan anotando en el chat para que nosotros podamos hacer esa coordinación y que nos podamos escuchar bien. Rubén Martínez hizo 3 comentarios, preguntas, los voy a pasar a leer y si querés clarificar algo, Rubén, después tomas la palabra. La adhesión a partidos políticos, dice Rubén, la adhesión a partidos políticos, instituciones sociales, por ende asumir su ideología, ¿sería un vicio de la sociedad? Se pregunta. Es decir, ¿inhibiría la instancia reflexiva? Me refiero a que la institución, partido político, deja de ser una creación imaginaria social para ser ideología del amo social, un grupo reducido de la sociedad a la que representan. Eso por un lado. Y por otro lado dice, ¿la ciencia es la que busca la verdad o el poder que controla la ciencia, amo social, pretende que creamos que eso es la verdad? Cuando la ciencia lo más claro que tiene es lo que no es, y no lo que es. Todas las hipótesis deberían ser refutables para seguir avanzando. Eso comenta Rubén en el chat, y el último comentario es de Adriana Lidwin, que pone cómo evitar ir del sueño a la pesadilla. Bueno, intento hacer algún comentario sobre lo que Rubén Martínez plantea. A ver, un partido político no necesariamente debe representar la ideología del amo social. Por lo menos en una sociedad que se piense como autónoma o democrática, no debiera ser así. Pero en todo caso esto llevaría al cuestionamiento de la idea de partido, ¿no? Como algo que permita introducir un cambio real en el modo de ser de la sociedad. Evidentemente para Castoriadis esto no era así. Descreyó, diría, profundamente de los partidos políticos, de hecho se fue yendo de ellos, porque es una forma, hay textos de Castoriadis que pueden encontrar tal vez en algún lugar, donde hay un libro que no está entre nosotros, que se llama El contenido del socialismo, donde Castoriadis presenta su, podríamos pensar, utopía, ¿no? En el sentido de una sociedad organizada a partir de agrupaciones autónomas, ¿no? Donde lo asambleario tuviera un lugar primordial. Es como si,
Y hay experiencias incluso entre nosotros. En Argentina, en diciembre del 2001, espontáneamente surgieron asambleas que no por haber fracasado en su propuesta, en su objetivo, tenemos que desechar como experiencia. En todo caso, siempre está esto de que se trata siempre de fracasar de nuevo, pero de fracasar mejor, y que luego han tenido, nosotros sabemos que eso encendió la mecha de muchas asambleas que han tenido lugar en el país por distintas circunstancias, es decir, movimientos espontáneos de gente que se reúne por distintos motivos. Tenemos el ejemplo de las asambleas socioambientales lindantes a la cordillera, que han obligado a determinados gobiernos provinciales a vetar leyes, a impedir la creación de minas a cielo abierto, por ejemplo. Es decir, ahí vemos algo que lamentablemente, y yo no creo que sea casualidad, no tiene mucha difusión entre todos nosotros, que hay modos de democracia directa que hoy mismo pueden estar funcionando, torciendo esto que vos, Rubén, planteás como el amo social, sí. Pero es muy difícil pensar en una sociedad que de un día para otro funcione de modo autónomo. Entiendo yo que la historia, en esto por supuesto que lo sigo a Castoriadis, siendo el campo de la indeterminación y de la creación, nos muestra a lo largo de la misma que las cosas se han dado por fuera de cualquier programa. Los cambios nunca obedecieron a programas, y sabemos que los partidos, sobre todo los partidos de izquierda, basan todos sus fundamentos en los programas. Esto es algo a lo cual Castoriadis se opuso, pero no es difícil entender por qué Castoriadis se oponía, porque un programa luego va a necesitar quien lo ejecute, y quien lo ejecuta va a ser el nuevo amo de la institución social. Es decir, ahí está la crítica de Castoriadis a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a todos los intentos que se han hecho de crear sociedades socialistas que terminan en que, bueno, hay un comité central que decide. Y eso está lejos de la autonomía. Por más, diríamos, igualdad económico, social y acceso a los bienes culturales que pueda producir una sociedad planteada en esos términos, para Castoriadis lo importante es que el poder esté realmente en el colectivo y que no sea delegado en unos pocos. A ver, creo que iba por este lado. La otra la cuestión de la ciencia. No, la ciencia en sí depende de cómo esté orientada por el poder. Es así, digamos, qué significaciones estén pregnando al interior del pensamiento científico. Si lo que pregna en una sociedad es la necesidad del cálculo, del orden, de la acumulación, de la enumeración, etcétera, 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 el control, obviamente, y si la ciencia lo toma sin poder reflexionar a partir de esto, nos encontramos como en el panorama actual, lo cual no quiere decir que no hayan habido descubrimientos científicos importantísimos. Eso ya de por sí es así. No es que estamos tirando el agua sucia con el bebé, ¿no? Estamos tratando de quitar el agua sucia. Hay descubrimientos maravillosos que han tenido lugar durante el siglo XX. Al mismo tiempo, hay una exaltación de la racionalidad y de la ciencia, como dice Castoriadis, como nuevo Dios. ¿Sí? Y esto lo podemos ver hoy, en medio de la pandemia, como algo que ordena y regula de algún modo la vida de todos nosotros, y a veces vemos cómo se plantean cosas disparatadas que cualquiera con sentido común puede cuestionar, ¿no? María Cristina Oleaga hace un comentario que dice: el avance de la insignificancia está hoy puesto en potencia por la creación de sentidos masivos, el para todos, que imponen y divulgan los medios de comunicación y sus infiltraciones en las redes sociales. Estos van contra la subjetividad reflexiva deliberativa y plantea que es una dificultad seria. Y Adriana, no sé si sumo uno más, ya voy sumando comentarios y de última vamos retomando.
Y Adriana Litwin pone en el proceso asambleario del 2001-2002, se armó la Asamblea por el Derecho al Aborto, que fue el germen de la campaña por el derecho al aborto, movimiento que creció lo suficiente como para casi conseguir una ley. Bueno, en esto último que dice Adriana, vemos la continuidad de lo que estaba yo comentándoles antes, ¿no? Cómo lo asambleario consigue imponer cuestiones. Bueno, antes tenemos también ley del divorcio, de matrimonio igualitario, ¿no? O sea, vemos que el movimiento autónomo está en potencia. Es siempre posible de ser puesto en movimiento, y bueno, depende del colectivo social. Esta es la cuestión. Ahora, los límites que esto tiene, de hecho, bueno, todavía no tenemos ley de aborto, ¿no? Tiene que ver con que, bueno, hay una siempre oposición del otro proyecto social, que es este proyecto que yo les decía, que en este momento encarna el capitalismo, que de control total y absoluto de todo lo existente. Una racionalidad, en este caso vemos también dentro del proyecto, por lo menos en nuestro país, del proyecto capitalista, vemos también la infiltración de la religión al interior de este proyecto. Es decir, vemos cómo la historia es también un magma donde se van superponiendo diversas cuestiones. Y en esto juega un papel enorme lo que María Cristina Oleaga menciona de los medios masivos de comunicación, sea gráficos, sea televisivos, sea digitales, sea de las redes, donde fuere, que ahí está todo el tema de la Big Data, además, ¿no? Que intentan imponer y controlar lo que es verdad, ¿sí? Lo que vale la pena, lo que realmente es. Y bueno, esto implica, esto nos vuelve a lo que Castoriadis planteaba Ante la guerra, que es un libro muy recomendable. Un fragmento, un pequeño fragmento de Ante la guerra está en Ventana al caos, pero lo más importante no está allí. Quienes participen en el seminario, voy a pasar una publicidad, van a tener acceso a materiales de Castoriadis inéditos, que yo los tengo. Me los dio Sisek en el sueño. No, de verdad. Los tengo, y entre ellos está este que es muy interesante. Realmente el análisis que Castoriadis hace de cómo la insignificancia comienza él a verla en la Unión Soviética como Estado totalitario, pero luego hablar de las sociedades occidentales con un nuevo tipo de totalitarismo que tiene que ver con esto, con el control de lo que se dice, de cómo se dice, ¿sí? De las contraseñas que el poder va introduciendo, ¿sí? Para ir creando un común, ¿sí? Que no le haga mella, ¿sí? Ejemplos en Argentina tenemos un montón. Los argentinos somos derechos humanos, por ejemplo, ¿sí? Ese es un claro ejemplo de avance de la insignificancia, es decir, de destrucción de sentido. Como sabemos muchos nosotros, esto es algo ocurrido durante la dictadura, la última que tuvimos. Sí. En relación a eso, creo que el último comentario, ahora paso a otro de Beatriz, que se anuda con algo que nos preguntamos, me parece, pero ahí Cristina decía esto, ¿no? La creación del sentido común, traía a Cristina como un comentario. Y Beatriz Bermúdez dice que, bueno, que es muy interesante, saluda, y dice qué pensaría Castoriadis de la posmodernidad y de la posverdad. Sí, él llegó a hablar de la posmodernidad, por lo menos, como un efecto del avance de la insignificancia, ¿sí? Es decir, como el abandono de los grandes proyectos, de las grandes ideas, de los grandes saberes, la relativización de todo. Bueno, la historia de la muerte del autor, por ejemplo, una idea de Foucault,
La muerte del autor. Yo siempre lo chicaneo a Foucault. Digo, bueno, mucha muerte del autor, pero vos vivías de tus derechos de autor y firmabas con tu nombre, ¿no? Entonces, vemos ahí muchas posturas y clichés que también tienen que ver con, bueno, con los kioscos que arman algunos autores para hacerse un lugar que les reditúe algunos dinerillos, ¿no? Así que, y de la posverdad se mataría de risa. Castoriadis tiene un seminario íntegro que es Sujeto y Verdad en el Mundo Histórico-Social, ¿sí? Donde él va a trabajar de un modo extraordinario la idea de verdad. Extraordinario. Vale la pena leer, yo diría que está casi todo Castoriadis en ese seminario. Claro, Cristina, la creación de sentido común no es pavada, ¿no? Porque es el sentido común a todos nosotros. Ese sentido instituye nuestro principio de realidad, digo, para ser categórico, ¿sí? Nuestra realidad es esa, la que el sentido común indica. Por supuesto que una subjetividad reflexiva y con capacidad de deliberación lo que tiene que hacer es tomar distancia de ese sentido común. Y para ver cuánto de ese sentido común es, digamos, está cercano a la verdad, no es un engaño, no es algo dirigido al control psíquico y subjetivo de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al servicio de qué proyecto, yo diría más importante, al servicio de qué proyecto está el sentido común instituido en determinado momento de la sociedad. Ahí te preguntan, ¿el nombre del seminario era el sujeto y la verdad en el dominio histórico? Sujeto y verdad. Sujeto y verdad. En el mundo histórico-social. Y tiene algo más que dice después, pero no me acuerdo. ¿Alguien más que tenga ganas de hacer algún comentario, alguna pregunta? Por ahí, bueno, aprovecho y introduzco algo. Que fuiste deslizando, Yago, en relación a, bueno, cómo pensar la situación del aislamiento, de la situación actual, que me parece re interesante lo que traías, incluso para pensar, quería ver si podías profundizar un cachito en eso, ¿no? En la idea de pensar el virus como significación imaginaria, qué efectos, ¿no? Cuando vos traías la relación psique-sociedad como una relación inseparable y los efectos que tiene una en otra, cómo pensar hoy y sobre todo en clave más clínica, algunos efectos de esto a nivel psíquico y viceversa, digamos, si hay algo de eso que querrías profundizar. A ver, yo al final mencioné algo pronunciado por Franco Berardi, por Bifo, referido al virus como un recodificador universal. ¿Qué quiere decir Bifo con esto? No quiere decir algo muy distinto que Castoriadis con una significación imaginaria social. Por eso digo, el virus es una significación imaginaria social que transforma, que crea nuevos modos de pensar, eso lo tenemos todo a la vista, lo estamos experimentando, también de sentir y también de hacer, ¿no? Es un poco lo que aparece en mi sueño, ¿no? De golpe, ¿cómo es que la gente está sin barbijo? ¿Cómo es que si alguien tose, a mí me produce temor, ¿no? ¿Cómo es que cuando vamos por la calle tenemos que eludir al otro? Es decir, acá hay una cuestión, bueno, yo esto lo trabajé bastante en un texto que se va a publicar en breve, que tiene que ver sobre los lazos sociales en el momento, un texto que se llama Desenlace. En ese texto, pensando en esta cuestión que vos te traes también como pregunta, Luciana, yo lo que trabajo es, puede ser que el otro no esté integrado a la vida psíquica. Puede ser que haya que agregar
más términos a la serie que Freud propone del otro, ¿sí? Como ayudante, objeto, rival, adversario, etc. Tenemos que pensar al otro como alguien peligroso, al otro como alguien, como un enemigo, al otro como lo otro, como ha pasado con muchos médicos, ¿sí? Que han sido desubjetivados, han sido echados de sus edificios. Hay médicos que no pueden aún hoy seguir trabajando en sus consultorios porque no los dejan trabajar. Es decir, si vamos a pensar en consecuencias psíquicas, que creo que es imposible generalizar, no sería ético hacerlo, sí podemos pensar en estas preguntas, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene el aislamiento en términos de, bueno, la pérdida de contacto corporal? Si partimos, por supuesto, de la base que no somos sin el otro, no somos sin el otro, somos el otro. Desde que nacemos somos el otro. Es más, sin el otro realmente no existiríamos. Sin aquellos que nos acunaron, sin aquellos que nos cuidaron, sin incorporación de estos otros, no existiríamos. No existiríamos psíquicamente. Es decir, hay un momento en el cual el infans debe dar un lugar a la existencia del otro. Debe salir de su núcleo monádico, idea de Castoriadis, núcleo monádico, abrirse al mundo en un grito de dolor que va a hacer que el otro surja en un lugar primero preambivalente, como decía Melanie Klein, y luego ambivalente, que tiene que ver ya con la existencia del objeto y con la posibilidad de perderlo. Ocurren cosas que nos vamos a ir enterando con el tiempo. Un amigo, Jorge Beso, por ejemplo, dice, pero escúchame, ahora ni siquiera podemos volver a nuestra casa, porque estamos ahí todo el tiempo. El placer de volver a casa lo hemos perdido. Luego, a ver, tal vez esto tenga que ver con algunas consecuencias que yo sí vi en mi práctica clínica en estos tiempos, que va por el lado de lo que yo llamo los borderline, que han sido, bueno, algunos fenómenos de hipocondría, de ataque de pánico, de fading joico, de pasaje al acto, bueno, todo eso en sujetos que no hubieran hecho eso si no hubiera existido la pandemia y el confinamiento. A esto voy, ¿no? O sea, esto introduce una dimensión que para la clínica, bueno, es todavía un interrogante. Yo voy, siempre digo, voy trazando un mapa de lo que va pasando, una cartografía de lo que va ocurriendo, que no es siempre lo mismo, ¿no? Porque además hay distintas fases del confinamiento y de la pandemia, y bueno, van ocurriendo distintas cuestiones. También el psicoanálisis se muestra en una ocasión como esta, como herramienta extraordinaria para la reflexión y para la continuidad misma del proceso analítico. Eso a mí en un momento me empezó a sorprender, ver todos los pacientes que continúan su análisis sin renegar de lo que está sucediendo. También yo comentaba en un grupo, pero esto puede ser una práctica, una experiencia mía no transferible a otros analistas. No he no he escuchado pasajes al acto importantes, tampoco descompensaciones severas. El universo de personas que confían en mí como analista no solo han continuado con sus análisis, sino que son muy respetuosas y muy, diría yo, reflexivas acerca de lo que esta situación plantea. Digamos, no hay negacionistas, por llamarlo de alguna manera, entre ellos. Pero no sé si el análisis tiene que ver con esto o es fruto de la casualidad. Ahí yo no lo podría decir. Pero por supuesto que cuando ha aparecido y aparece en sesión la cuestión de un pasaje así, un acting o un pasaje al acto que puede ser riesgoso, el análisis en eso es muy bueno, como algo del orden del cuidado, ¿no? ¿Hay alguien pregunta? Sí, hay dos comentarios, hay dos. Dale.
Uno de Adriana Litwin que dice, siendo el sentido común el más común de los sentidos, ¿por qué no oponerle el sentido más original, el más creativo, creo, que es el sentido del humor, por un lado? Y Beatriz Bermúdez dice que podríamos pensar del significante tapaboca. Bueno, el humor, ya sabemos que siempre nos salva, ¿no? Siempre tenemos la anécdota de Freud en el humor, si no me equivoco, justamente, del condenado a muerte que el lunes a la mañana, frente al patíbulo, dice, qué manera de empezar la semana, linda manera de empezar la semana, ¿no? Eso es maravilloso, es absolutamente maravilloso. Sobre el significante tapaboca, bueno, yo la semana pasada participé en un congreso virtual que se llamaba Destapabocas, ¿no? Y ahí, bueno, lo que hablábamos, lo que sostuve es que esto en muchos de nosotros no había conseguido taparnos la boca, que seguimos pensando, seguimos diciendo, seguimos analizando, seguimos produciendo y que eso es fundamental en un momento como este. Bueno, ¿Algún veremos comentario? si surge algún otro comentario. Si no, podemos ir cerrando tranquilamente, ya llevamos 1 hora y media prácticamente. Lo que puedo yo agregar a lo que dije es que realmente estoy convencido que el pensamiento de Castoriadis hoy puede ser una herramienta más que interesante para entender lo que pasa, para pensar en otro tipo de sociedad y para poder seguir pensando de otra manera las cosas. Castoriadis es un autor bastante ninguneado porque para los economistas era un filósofo, para los filósofos un psicoanalista, para los psicoanalistas también un filósofo, un militante político, ¿no? Con lo cual nunca se lo pudo encasillar. Pero voy a repetir algo que dijo acá quien fue su última mujer, que vino aquí a Buenos Aires en el 2005, decía, pero que más allá de esto, la obra de él no fue un mariposeo por distintos ítems sin posarse ni profundizar en ninguno de ellos, sino que la obra filosófica de Castoriadis es muy intensa, muy profunda, pero hay que poder con ella, hay que poder leer la institución imaginaria de la sociedad. El pensamiento político de él ha sido un pensamiento sin concesiones. Ha llevado al límite el pensamiento político lo mismo que el pensamiento filosófico. Y para el psicoanálisis inaugura una otra manera de pensar al psiquismo y de pensar, digamos, el psicoanálisis mismo, ¿no? De pensar el fin del análisis, pensar la estratificación del psiquismo, pensar el Edipo, el llamado Edipo, en fin, una cantidad de cuestiones, pero insisto, hay que poder, por eso yo siempre estoy agradecido a la experiencia que tuvimos con Leonor Sapolsky, porque juntos aprendimos lo que Castoriadis significaba. Y poco a poco se fue dando que el pensamiento de él empezó a circular un poco más y creo que este es un momento para darle un nuevo impulso. Así que agradezco enormemente la presencia, yo sé que es una gran exigencia, muchas de las cosas que estuvimos intercambiando, porque es una exigencia para el pensamiento, pero también entiendo que es un enriquecimiento para el modo de pensar. Como decía en algún momento Castoriadis, hay que pensar todo, todo, todo de otra manera, nuevamente. Así que bueno, mil gracias y bueno, a la salida pueden anotarse en el seminario, quienes no lo hayan hecho aún. Y bueno, nos veremos la próxima.